Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a ver otra reseña, otra comparativa de lentes. En este caso nos vamos a enfocar a revisar un lente también de la marca Sigma, también de la serie Art, de la serie Premium de la marca Sigma. En este caso es un lente 18-35 milímetros. Pues hasta la fecha es el zoom más luminoso del mundo. No existe otro lente zoom que sea tan luminoso. Este lente tiene una apertura máxima y constante de f1.8, es decir, es un 18-1.8 y es un lente 35 milímetros 1.8. Tiene un rango corto de 18 a 35 milímetros, pero pues es un rango suficiente para muchas aplicaciones. Vamos a ver en qué casos funciona. Es un lente que no tiene estabilizador de imagen y es un lente, pues bueno, estamos viendo bastante grande. Es un lente que tiene enfoque automático y enfoque manual. El sistema o el anillo para el enfoque pues es bastante suave, bastante cómodo. Entonces, bueno, vamos a hacer una comparación pues un poco injusta, de esas comparaciones que me gusta hacer. Lo vamos a comparar contra el lente kit, el lente pues normal que viene con una cámara económica. Este es un lente, mucha gente le llama el lente pisapapeles. A mí me gusta mucho este lente, sobre todo por el tamaño, por la comodidad y por lo ligero de este lente. Es un lente 18-55 milímetros. Este lente sí tiene estabilizador de imagen. Y bueno, pues aunque es un lente que les digo, me gusta mucho utilizarlo porque considero que tiene bastante buena calidad, vamos a ver qué tan mejor o qué tanta diferencia hay entre uno y otro lente. Entonces, pues espero que les guste. Comenzamos. Vamos a ver primeramente el precio. Estamos viendo el lente 18-55 milímetros, que es un lente de $200, aunque en realidad generalmente este lente lo regalan, o mejor dicho, se incluye en kit cuando compramos una cámara. El lente Sigma 18-35 milímetros tiene un precio de $800. No es un lente económico, pero bueno, vamos a ver si vale la pena hacer la inversión. Como les comentaba en el video pasado que veíamos o estábamos analizando otro lente Sigma, este es el dock que les recomiendo comprar. Es un accesorio de $60 y este accesorio, bueno, aquí vemos esta parte, bueno, la parte de abajo es para conectar el lente. Aquí viene un cable y este cable se conecta a la computadora y por medio de un programa que se incluye con este dock, pues podemos hacer la calibración del lente. Y también antes de ver las pruebas, nuevamente les quiero recomendar esta página de xomark.com y estamos viendo todos los lentes de todas las marcas que se pueden utilizar para la cámara Nikon D5300, bueno, que es con la cámara con la que hice las pruebas. Y estamos viendo, repito, todos los lentes de todas las marcas. Estamos viendo los lentes del más nítido al menos nítido. Entonces vemos que este lente Sigma se encuentra en 8º lugar de todas las distancias focales, de cualquier apertura. Y por ejemplo, si nos vamos hacia abajo en la lista, podemos ver algunos lentes. Aquí me llamó la atención ver algún lente Carl Zeiss, que es una marca con mucho prestigio. Es un lente de 25 milímetros f2, es decir, un poquito menos luminoso y de un rango similar. Lo vemos pues muy abajo de este lente. Vemos también por acá otro que me llamó la atención, hasta muy pero muy abajo. Vemos el lente Nikon
35 milímetros, acá lo vemos, 35 milímetros 1.4. Este es un lente de alrededor de $1,500, un lente mucho más caro, sí es más luminoso, pero vemos que la nitidez de este lente en esta cámara no es tan bueno como este Sigma 18-35 milímetros. Vamos a revisar ahora sí algunas imágenes. Estamos viendo en pantalla del lado izquierdo la fotografía tomada con el Sigma 18-35 a 35 milímetros y a f1.8, es decir, el lente totalmente abierto. Del lado derecho vemos la fotografía tomada con el lente Nikon 18-55, también a una distancia focal de 35 milímetros y también totalmente abierto, que a 35 milímetros la apertura máxima que me permite este lente es f5. Ambos lentes totalmente abiertos. Entonces, primeramente vamos a ver una parte de la zona central de la fotografía. Vamos a poner el zoom al 300% y vamos a igualar y vamos a ver aquí la diferencia en la zona central. Vemos cómo es impresionante la calidad, la nitidez del lente Sigma. Vemos aquí qué bien definido se ve y de este lado vemos pues muy mala calidad. Vamos a bajar también un poco acá a leer este texto, que aquí lo vemos perfectamente definido, y del lado derecho el lente Nikon pues vemos muy mala calidad. Vamos a subir hasta el lado superior e izquierdo en ambos casos y vemos la esquina superior izquierda como aquí también alcanzamos a apreciar en el lente Sigma bastante buen detalle, muy buen detalle, mucha nitidez, y con el lente Nikon pues no tenemos la misma nitidez, además de que tenemos pues un poco, aquí en el lente Sigma no vemos o vemos muy pocas aberraciones, y con el lente Nikon vemos pues mucho más aberraciones, mucho menos contraste, halos morados. Entonces, bueno, pues es impresionante la diferencia entre ambos lentes. Estamos viendo ahora nuevamente el lente a 35 milímetros, pero ahora lo tenemos a f8 el Sigma y también a f8 el 18-55 de Nikon. Entonces, pues vemos cómo cerrando un poquito el diafragma en el lente Nikon y cerrando bastante el diafragma en el lente Sigma, cómo se iguala o cómo ya no hay tanta diferencia en nitidez. Sí, sigo viendo mejor calidad y mejor detalle en el lente Sigma, quizá muy poco, de repente en algunas zonas podría inclinarme un poco más hacia el lente Nikon, pero bueno, lo que quería mostrar es que si cerramos un poco el diafragma en el famoso pisapapeles en la zona central del cuadro, tenemos bastante buena definición. Vamos a ver la esquina, nuevamente la esquina superior izquierda, y bueno, ahí sí vamos a encontrar diferencia. Vemos que el Sigma pues es mejor en la esquina y lo podemos notar acá nuevamente. En esta zona como se ve mucho más definida, mucho más nítida. Aquí vemos incluso hasta menos contraste. Vemos también en el lente Sigma muy pocas aberraciones cromáticas. En el lente Nikon seguimos viendo las aberraciones cromáticas. Entonces, bueno, aunque el Nikon pisapapeles es bastante bueno en el centro, estando un poquito cerrado, bueno, en las esquinas pues sigue ganando por mucho el lente Sigma. Otro aspecto que es importante tener en cuenta es la distorsión de barril. En este caso, bueno, ambos lentes tienen un poco de distorsión de barril, que por cierto es relativamente fácil de corregir también en un programa como Lightroom 5. Entonces, pues bueno, estamos viendo las fotos y por aquí puse esta marca en el lente Sigma en la parte de abajo y en la parte de arriba, más o menos vamos a comparar primeramente cómo empieza. Estoy marcando donde empieza el escalón en la parte de abajo y vamos a seguir esta línea. Vemos cómo se hace como curvo el escalón, una curva hacia arriba, y acá en la parte superior
vemos cómo esa curva se hace ligeramente hacia abajo. Entonces estamos viendo el lente Sigma y ahora vamos a ver el lente Nikon y vamos a ver acá en la parte de abajo cómo esa curva es mucho mayor. Aquí estoy bien alineado al centro y la curva vuelve a crecer de este lado. Vamos a la parte de arriba, cómo estoy alineado y vemos cómo esa curva pues baja mucho en la parte superior. Nuevamente vemos el lente Sigma y el lente Nikon. Entonces, bueno, estamos apreciando ahí la distorsión de barril de ambos lentes. Y ahora vamos a ver, bueno, estamos a 18 milímetros, a f1.8, totalmente abierto el Sigma, y también a 18 milímetros y también totalmente abierto el lente Nikon. Es el mismo encuadre que estábamos viendo hace unos momentos con la distorsión de barril y estoy haciendo un detalle de la parte superior izquierda. Vemos como si en el lente Sigma totalmente abierto alcanzamos a ver un poco de aberración cromática que también podemos corregir fácilmente con Lightroom, pero vemos bastante buen detalle en el lente Nikon, aparte de que vemos mucha aberración que también podemos corregir. Vemos pues muy poca nitidez, quizá aquí lo podamos apreciar un poco más en la textura, en el detalle de la cantera. Bueno, en general en todas las zonas, a pesar de que ambos lentes están totalmente abiertos, pues vemos mucho mejor calidad en el lente Sigma. Y recordamos que, bueno, la diferencia en diafragmas es bastante amplia. El lente Sigma está permitiendo pasar mucho más luz que el lente Nikon. Obviamente estoy compensando la velocidad para tener exposiciones equivalentes. Entonces, bueno, pues vemos bastante buena calidad en el lente Sigma. Bueno, pues como vi que el lente Nikon no era rival para el lente Sigma, decidí hacer unas pruebas contra otro lente Sigma también de la serie ART. En este caso es un 35 milímetros fijo. Este no es un lente zoom, este es un lente 1.4 y este es un lente diseñado para cámaras full frame, para cámaras de sensor de cuadro completo. Es un lente muy fino, también bastante bien reseñado, y es un lente que incluso es $100 más caro que el lente zoom que estamos revisando. Entonces, bueno, del lado izquierdo tengo la fotografía, otro encuadre que hice con el 18-35, y del lado derecho tengo una fotografía con la misma cámara con otro lente. Aquí estamos a 1.8 en ambos casos. Entonces, primeramente les voy a enseñar una parte, la parte pues no es de la esquina, sino la parte lateral. Aquí se aprecia bastante bien la aberración cromática y vemos que el lente 18-35 no tiene aberración cromática, y vemos que el lente fijo, a pesar de que es bastante fino, pues bueno, tiene un poquito ahí de aberración cromática. La nitidez, para mi gusto, se aprecia mejor en la zona. En esta zona, bueno, es un poquito la zona central. Vamos a ver esta parte y vamos a igualar el zoom y la posición en la otra fotografía. Vemos que aquí en la zona central pues es muy similar la nitidez. En ambos casos la nitidez, quizá el Sigma fijo es un poquito mejor en cuestión hablando de nitidez. Y vamos a ver la parte inferior izquierda, donde vemos que el lente Sigma fijo pierde en las esquinas, pierde mucho la nitidez, y el lente zoom conserva bastante bien la nitidez. Aquí alcanzamos a apreciar el detalle. No es desenfoque, porque aquí estamos viendo la parte también superior que puede variar un poquito la distancia, o hay bastante distancia entre la parte inferior y superior de la fotografía. Entonces en la parte superior también estamos viendo que el lente fijo carece de nitidez, como el lente Sigma zoom. Entonces es importante, bueno, este es un lente muy bueno, este Sigma 35 milímetros, y es importante también mencionar que aquí tenemos dos pasos adicionales
2/3 de paso adicionales de diafragma. Es un lente mucho más luminoso, es un lente muy bueno para cámaras full frame, pero estamos viendo que el Sigma Zoom 1835 es pues bastante buen lente de magnífica calidad. Finalmente les quiero mostrar algunas imágenes tomadas con el 1835 de Sigma y con la cámara D5300 de Nikon. Estas fotografías todas fueron tomadas con el lente totalmente abierto al máximo diafragma, que es 1.8. En este caso, esta fotografía está tomada a 35 milímetros y voy a hacer un detalle para que veamos pues el desenfoque, la profundidad de campo que podemos lograr con este lente. Esta es otra imagen. En este caso es el lente a 18 milímetros, también a 1.8. Hacemos aquí un clic para ver el detalle. Vemos cómo está perfectamente en foco alguna zona y vemos cómo el fondo se desenfoca bastante agradable. Otra fotografía más. Este encuadre es un poco más abierto. Aquí vemos el detalle de estas flores y el fondo muy bien desenfocado. Esta otra fotografía, este es el encuadre a 35 milímetros. Vemos el detalle aquí perfecta, la textura y el fondo bien desenfocado. Y la última fotografía es más o menos la misma escena. Esta es con 35 milímetros y sin mover la cámara, simplemente abrí toda la distancia focal a 18 milímetros y vemos el detalle, cómo está perfectamente definido el primer plano, y el segundo plano, o el fondo mejor dicho, tenemos un buen desenfoque a pesar de que estamos trabajando el lente a 18 milímetros. Esta fuente estaba aproximadamente a 2 metros de la cámara. Entonces, bueno, para que se den una idea de los efectos, los resultados que podemos lograr con este lente. Bueno, pues en conclusión, este lente Sigma 18-35 milímetros 1.8 es de los mejores lentes que existen actualmente en el mercado, definitivamente. Es un lente, es el zoom más luminoso del mundo. Hasta la fecha no hay ningún lente zoom que tenga una distancia focal, una apertura máxima de f1.8. Es un lente que se puede utilizar con Nikon, con Canon, con Sony. Incluso la gente que graba video lo está utilizando en cámaras micro 4 tercios, claro, por medio de adaptadores. Entonces es pues bastante buen lente. Está diseñado para utilizarse en cámaras de sensor pequeño, de sensor formato APS tipo C, como es el caso de la Nikon D5300. Afortunadamente se puede utilizar con cámaras full frame, por lo menos en el caso de Nikon. En el caso de Canon desconozco si el lente se pueda montar en una cámara Canon full frame, aunque nos produzca algo de viñeta. Bueno, en el caso de Nikon lo que pasa, automáticamente la cámara se da cuenta que este es un lente para cámara para sensor pequeño, y automáticamente la D800 hace un recorte. Entonces, en lugar de una foto de 36 megapíxeles, me da una foto de 24 megapíxeles. Entonces, bueno, se puede utilizar por lo menos con las Nikon full frame sin ningún problema. Este lente, bueno, pues es por la distancia focal, por el rango de distancia focal, es un lente ideal para utilizarse en fotografía de eventos, por ejemplo en una boda, en un bautizo, en unos 15 años, cuando hay poca luz, cuando estamos tomando fotografías en este tipo de eventos de noche, pues este es un lente bastante bueno. Inconvenientes de este lente, bueno, quizá el único inconveniente que le pongo es que nuevamente, al utilizar una cámara de sensor pequeño, en este caso esta 5300 no tiene microajuste de enfoque, y este lente con esta cámara en particular tiene que ser muy preciso el enfoque para que a 1.8 nos dé buena nitidez este lente. Entonces este es el dock que les comentaba
en la reseña anterior. Este es el dock de Sigma, entonces aquí para calibrar este lente con esta cámara, pues tengo que conectarlo. Se conecta a la computadora y por medio de un programita, pues ahí hacemos la calibración. Es un poco tedioso este trabajo, pero bueno, si hacemos esa calibración, entonces nos va a funcionar perfectamente cuando estemos utilizando este lente en alguna cámara que no tenga la función de microajuste de enfoque. Por ejemplo, en el caso de Nikon, la cámara, la D7100, sí tiene esta función. Es una cámara de sensor pequeño, pero con opciones más avanzadas. Entonces, bueno, ese sería el único inconveniente que le pongo a este lente, que puede fallar por ahí un poquito el enfoque y que tendríamos que calibrar quizá el enfoque para que funcione a la perfección. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado esta reseña. Yo me despido, nos vemos la próxima.